Muy buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Estamos en este día del Señor. Hoy es domingo 22 de mayo del año 2022 y vamos a meditar en la palabra. La escritura nos habla en Deuteronomio capítulo 8, versículos 1 al 10 y también en Efesios capítulo 5 del 1 al 20 de una serie de circunstancias en las que podemos vernos envueltos nosotros como cristianos. En aquel tiempo en Deuteronomio, los judíos como pueblo de Dios, ¿verdad? Envueltos por los pueblos de los alrededores y que, bueno, siempre tenían costumbres, ¿verdad? Idólatras y afectaban mucho a la nación, al pueblo, a la familia. De ahí la serie de instrucciones que se dan en Deuteronomio acerca de la importancia de guardar los mandamientos, los estatutos, las leyes, los decretos, toda en sí la palabra de Dios. Y en Efesios capítulo 5, del 1 al 20, también habla algo acerca de esto. Quiero darle lectura aquí a algunos versículos de Efesios capítulo 5. El versículo 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y sigue diciendo el versículo 3: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tornerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Vamos a gracias. Señor, gracias te damos, Padre, por este día. Gracias por la oportunidad y la bendición de poder meditar en tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Te ruego que tú bendigas este mensaje, esta palabra que será dada a tu pueblo, Señor. Gracias, Padre, porque podemos aprender de ella, porque tu palabra es útil para enseñar, para redarguir, para instruir. Gracias, alabado sea tu nombre. Háblanos, Señor, en este mensaje, invasores agresivos, y que podamos tomar medidas y que podamos tomar acciones en nuestras vidas. En Cristo te lo rogamos. Amén. Bien, entonces este mensaje lleva por título Invasores agresivos. Y bueno, es el primer tema de esta semana. Estamos iniciando la Semana del Hogar. Lo hicimos ya al final del mes, del 22 al 29 de mayo. Y durante esta semana estaremos tocando temas relacionados a la familia, ¿verdad? A la importancia de educar en las Sagradas Escrituras a nuestra familia en el hogar. Y el tema de hoy tiene mucho que ver con malos hábitos. Uno tiene malos hábitos o buenos hábitos. Y aquí habla de fornicación, habla de avaricia, habla de idolatría, habla de alcoholismo. Ahí más adelante uno de los versículos. Entonces, las costumbres muchas veces pueden ser tomadas de fuera de la casa, pero también de dentro de la casa. Y bueno, es importante pues estar apercibidos, estar en el conocimiento de lo que la palabra de Dios advierte. Oseas capítulo 4, versículo 6 nos dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Así que no sea pretexto la falta de conocimiento, es decir, yo no sabía, sino que podamos estar advertidos. Vivimos muchas veces negando el peligro y finalmente nosotros o nuestros hijos somos conquistados por invasores agresivos como ese que dice aquí en Efesios capítulo 5 versículo 3, fornicación y toda inmundicia. Esos son invasores agresivos hacia adentro de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras familias. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Muchas veces vivimos evitando el conflicto con estas cosas a toda costa, pensando que de manera directa o indirecta no nos afecta, porque podemos ver
alrededor a personas alcohólicas, a personas tiradas en la calle. Podemos pensar que eso no tiene nada que ver conmigo, ¿verdad? O el alcoholismo, la drogadicción, el aborto, la prostitución, las sociedades de convivencia, todo esto de los asuntos de las relaciones hombre con hombre, mujer con mujer, lésbico, gay, homosexuales, todo eso. Pudiéramos pensar que no nos afecta, que no tiene por qué afectarnos, pero lo cierto es que vivimos en un medio que está combatiendo, ¿verdad?, con el pueblo cristiano. Y en mi colonia, por ejemplo, hace unos días hubo unos jóvenes estaban tratando de implementar aquí hacia esta colonia la venta de droga, la distribución de droga. Pero una familia se puso así enérgica con este grupo, ¿verdad? Discutió con ellos, llamaron a la policía, vino la policía, no se llevó a nadie, pero sí, aquellos jóvenes amenazaron de muerte a esta familia ya se fue de la colonia, por eso precisamente, porque les impidieron establecer un puesto de control de venta de droga en esta colonia. Entonces, aquí muchos están viviendo experiencias de este tipo, no todos evitan el conflicto. Esta familia pues confrontó el conflicto y ahora, bueno, sí está pagando las consecuencias. Jesús nos dice en Mateo capítulo 5, versículo 13, que nosotros somos la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sigue diciendo Mateo 5, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hoy, como hace 2000 años, la palabra nos habla de la importancia de enseñar, de redarguir, de instruir a nuestros hijos, de modo que sean, como dice Efesios 5, luz en las tinieblas. Cada uno de nosotros, como hijos de Dios, somos llamados a ser luz en las tinieblas, así como nuestro Señor Jesucristo. En este mensaje, pues, quiero hacer notar que nosotros somos agentes de cambio de la sociedad, de la ciudad, ¿verdad? No la sociedad debe de cambiarnos a nosotros, no la ciudad debe de cambiarnos a nosotros, sino nosotros al entorno. Estamos rodeados del enemigo, donde quiera que miremos están esos invasores agresivos, la acechanza del alcohol, de las drogas, de los mensajes pornográficos, por donde quiera, ¿verdad? En las revistas, en la televisión, en el internet, ¿no? Digamos, en las redes sociales, ¿verdad? Y bueno, pues tenemos que luchar contra todo eso cada día. Deuteronomio nos da una serie de mandamientos para que cumpliéndolos vivamos y seamos multiplicados. Dios quiere un pueblo con corazones puros. Dice en Deuteronomio 8, un capítulo que ya leímos, Dios quiere hombres y mujeres que atiendan sus mandamientos, y Él nos está probando si los estamos guardando o no. Dice Deuteronomio 8, el versículo 2. Dios amonesta al pueblo en Deuteronomio 8:11 y dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Tenemos que cuidarnos de no olvidarnos de la palabra y de lo que la palabra nos advierte, para poder resistir el ataque de los invasores agresivos a nuestras vidas. ¿Qué debemos de hacer? Primeramente, ser imitadores de Dios. Dice el primer versículo, estamos en Efesios capítulo 5, versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. No olvidemos que, como dice Pedro, nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente,
buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. ¿Cuáles son esos adversarios, invasores peligrosos de la familia? Ahí lo empieza a decir. El versículo 3, enemigos de la santidad, que es la fornicación, la inmundicia, la avaricia. Número 2, enemigos de la sensatez. Tenemos pues que ser sensatos, diciendo palabras honestas, no palabras deshonestas. Los enemigos de la sensatez son las palabras deshonestas. Ahí en Efesios capítulo 5, versículo 4, necedades, truhanerías. Y también, número 3, enemigos de la cordura. ¿Quién en su sano juicio se pone a beber de manera perdida, verdad? Perdidamente. El alcoholismo, se advierte contra el alcoholismo, un invasor agresivo hacia adentro de las familias cristianas y no cristianas, ¿verdad? Efesios 5:18, ahí nos advierte sobre no, dice ahí Efesios 5, el versículo 18, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Ese es el antídoto contra los invasores agresivos. Así que veamos pues uno por uno, veamos el primer punto, enemigos de la santidad, fornicación, inmundicia, avaricia. Si hay algo contra lo que están luchando nuestros hijos, nuestra familia, aún el padre, aún la madre, es contra estos enemigos. Fornicación, dice ahí, inmundicia, avaricia. La fornicación son las relaciones fuera del matrimonio, relaciones sexuales fuera del matrimonio. Muchos jóvenes están viviendo este tipo de relaciones, esta clase de relaciones. Vámonos a vivir juntos. Ya somos pareja, ya tenemos relaciones sexuales, ya somos amigos con derechos, ¿no? Nada de eso. Tengamos cuidado con acciones como esa, porque eso no es otra cosa más que fornicación. Y el adulterio, bueno, cuando teniendo tu esposa, teniendo tu esposo, pues pones tus ojos en alguien más, ¿verdad? Y bueno, se comete adulterio. Entonces, hay jóvenes que están viviendo este tipo de situaciones en sus relaciones. Muchos jóvenes cristianos, ¿verdad?, que viven en familias cristianas, están viviendo en unión libre. Es algo que no deben de estar haciendo, ¿verdad? Eso es fornicación y no está bien delante de Dios. Pablo nos dice, sed imitadores de Dios. La idea es simple, debemos hacer a Dios nuestro ejemplo y nuestro modelo y a su Hijo Jesucristo, por supuesto, ¿verdad? ¿Acaso Dios haría así, algo así, caer en inmundicia, caer en fornicación? Por eso Pablo advierte en el versículo 1, sed imitadores de Dios. Pensemos sabiamente cuando estemos tentados a actuar ilícitamente. Debemos poner atención a la idea de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Dice Primera de Pedro 1. En otro tiempo dice Pablo que quizá así vivíamos aquí en tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Aquí en Efesios capítulo 5, versículo 8. En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad pues como hijos de luz. Esa es la expectativa de Dios para nosotros. Es alta, ¿verdad? Pero debemos de hacerlo. La inmundicia es otro ahí invasor agresivo que se menciona en Efesios 5. Está relacionada con las relaciones sexuales, pues también inmundas, ¿verdad?
es el comportamiento sexual sucio. Dios hizo al hombre y a la mujer y en santo matrimonio pueden disfrutar de la vida sexual en santidad, sin malicia en las relaciones, sin pensamientos o intenciones impuras. Me comentaba una hermana que es consejera que ella atendió a una pareja que estaban teniendo problemas en sus relaciones sexuales, estaba viendo pues un desinterés por parte de ellos, ¿verdad? Ella pues les dio consejos desde la palabra de Dios, se fueron y en la siguiente sesión que llegaron dijeron que las cosas estaban mencionaron que las cosas estaban yendo mejor, que estaban mejorando su situación, pero que encontraron una manera y que la manera era para mejorar sus relaciones sexuales, era ver videos pornográficos. Un consejo que ella no les dio, ¿verdad? Pero estaban viendo videos pornográficos para estimular su relación sexual. Esto es inmundicia. Y no hubo tercera vez. Pronto ella se enteró que se separaron viviendo cada uno sus relaciones sexuales aparte en fornicación. También una joven comentaba que conoció a un joven por internet, por las redes sociales, se citaron, se vieron, pues se identificaban, sentían relación, atracción y empezaron a besarse, ¿verdad? Hasta el punto de que él la invitó a su casa, la invitó a irse a otro lugar, dijo vámonos, vente, y ella no aceptó de ninguna manera. Entonces él pues se despidió enojado, se fue molesto, y en los días que siguieron ella empezó a tener una infección en su boca, virus, hongos, algo en su boca. Entonces ella asistió al médico y el médico, después de los estudios que le hizo, le dijo que esa infección que ella tenía le daba a las personas que comían carne humana, o sea que ese joven que la besó era un depredador. Entonces, qué situaciones, tengamos mucho cuidado aquí con esto. Efesios 5:3 nos dice que de esto no debemos ni siquiera hablar entre nosotros como conviene a santos. Tengamos mucho cuidado. Avaricia. La avaricia también es una cosa que puede suceder hacia adentro de las familias, estar peleando por los dineros, por los recursos económicos, por cómo se invierte el dinero, no estar de acuerdo. Debe de haber una buena relación en ese sentido y también ser con Dios agradecidos, ¿verdad? O sea que no seamos avaros con Dios. Si Dios nos bendice, Él va a abrir y nosotros también cumplimos, ¿verdad? Con ese mandamiento, traer los diezmos al alfolí. Él también va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición sobre nosotros hasta que sobreabunde. Maravilloso es nuestro Dios, Él no se queda con nada. Si tú le das un peso, dice ahí el canto, el Señor te da dos. Créelo, ¿verdad? Que Dios va a multiplicar tus bienes y que no haya avaricia en nosotros. Número 2, Efesios 5:4 nos advierte también de esos invasores agresivos a la sensatez, los enemigos de la insensatez. Le he puesto yo, somos un pueblo santo y así debemos de vivir, no andando en esta clase de pecados insensatos. Tenemos una identidad en Cristo y así debemos andar, no a las palabras deshonestas en nuestra vida, en nuestra forma de hablar. Una palabra deshonesta es una palabra que es fácil de cambiar el sentido. Hablamos con doble sentido. Si estamos haciendo esto, ¿verdad? Yo espero que no. Nuestros jóvenes y aún nosotros mismos también no tenemos por qué
escuchar palabras deshonestas, escuchar palabras groseras, cuentos obscenos, ¿verdad? Y mucho menos practicar con los que hacen eso y congraciarnos con ellos y festejarles esas palabras. Los cuentos obscenos y los chistes groseros son muy comunes en la aula, desde la primaria, la secundaria, la prepa, la universidad. Tengamos mucho cuidado con eso, no practiquemos nada de eso, ¿verdad? Y mucho menos nos riamos cuando escuchamos esos chistes groseros. El vocabulario vulgar no debe de ser parte de nuestra forma de hablar, de nuestra conversación, ni en casa ni en fuera de casa, porque eso no refleja la presencia de Dios en nuestras vidas. Aprendamos a controlar nuestra lengua. Santiago ya advierte sobre lo difícil que es controlar nuestra lengua. Y Santiago 3:9 nos dice: ¿cómo es posible que con ella bendecimos a Dios y Padre, pero también maldecimos a los hombres? De una misma boca procede bendición y maldición. Si continuamente decimos groserías, ¿cómo podemos con la misma boca alabar a Dios? Que eso no suceda. Como creyentes, nuestras acciones deben reflejar nuestra fe y nuestra obediencia a los mandamientos de Dios. No seamos pues partícipes con ellos. Deuteronomio 8:1 nos manda: cuida de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Antes bien, tenemos que hablar con acciones de gracias. Efesios capítulo 5, aquí capítulo que nos ocupa en este mensaje, invasores agresivos, dice el versículo 15, Efesios 5:15: mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Pablo comunica la urgencia de tomar las acciones correctas para corregir nuestras vidas. Debemos, como cristianos, mantener altas normas de conducta intachables y aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. Aprovechemos bien el tiempo, aprovechando toda oportunidad para glorificar a Dios. No para que hablen mal de nosotros. No, mira, es cristiano y mira cómo habla, mira cómo se conduce, mira, está tirado allá fuera de su casa, todo alcoholizado. No, nada de eso. Número 3, ya terminó. Proverbios capítulo 20 advierte sobre los peligros del vino. Dice: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos peca no es sabio. Igualmente Efesios 5:18 nos dice: no se embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Los efectos del alcohol en una persona pueden ser desastrosos. Cuidemos a nuestros jóvenes. Están siendo tentados en secundarias, en prepas, en la universidad. Son tentados para ser inducidos a este vicio. Los provocan los demás muchachos, ¿verdad? Los invitan. El alcohol destruye la vida del que lo consume. Hace tiempo un actor de Hollywood murió en las afueras de un antro en Los Ángeles. Su muerte no afectó la operación del club. El dueño del Dragonfly, como se llamaba este lugar, dijo: mira a tu alrededor y no hay ningún cambio. Nadie está hablando de ello. Las personas que consumen drogas o alcohol lo siguen haciendo aquí. Es lo mismo de siempre. Y una joven también comentó que era asidua a ese club. Dijo: las personas están muy agotadas con este asunto. Estamos tristes, pero ¿sabes qué vamos a hacer? Ordenar otro trago. Qué insensato, qué insensatez. En contraste con la conducta del mundo, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Dice Efesios capítulo 5, versículo 18. Ese es el antídoto contra todos estos invasores
agresivos. Esa es la protección para ti, para tu vida. ¿Qué es lo que debes de ser? Lleno del Espíritu Santo. Embriágate, sí, pero del Espíritu Santo. Dice el versículo 18, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos, llénate del Espíritu, dice ahí. Y bueno, pues en nuestros hogares, el versículo 19, estamos ya al final, en la conclusión de este mensaje. En el versículo 19 nos dice cómo debemos de vivir en nuestro hogar, en nuestra familia. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, creando cantos espirituales, escribiendo, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones y dando gracias al Señor, gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tengamos mucho cuidado con todo esto, porque hay una advertencia muy seria en el versículo 5. Efesios 5:5 dice que no tendrán herencia a este tipo de personas en el reino de Cristo y de Dios. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9, también dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, y sigue diciendo quién más, ¿verdad? Pero el versículo 10 también dice, ni los borrachos. Primera de Corintios 6:10 dice, heredarán el reino de Dios. Hay una advertencia muy seria contra los fornicarios, los adúlteros, los borrachos, los homosexuales, los que se echan con varones, dice ahí en Corintios. Todo debemos de tener cuidado, temor de Dios. También Efesios 5:6 nos habla de la ira de Dios sobre los hijos desobedientes. Hay una ira que se viene y no, nadie quiere la ira de Dios. Por esto Efesios 5:14 exhorta al que está durmiéndose en sus laureles, al que no está pensando en la seriedad de todo esto, despiértate, despiértate, tú que duermes y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, dice el versículo 15. Estos 7 adversarios o invasores agresivos a la vida cristiana pueden ser vencidos. ¿Cómo? Número 1, poniendo en práctica el fruto del Espíritu. Lo dice en Efesios 5:9. Siendo llenos del Espíritu Santo. Lo dice Efesios 5:18. Y cambiando hábitos. Dice Efesios 5:19. Dice que esos hábitos deben de ser cantando, alabando al Señor, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y cuarto, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Da gracias a Dios por todo. No entres en ninguno de estos pecados, en la práctica de estos pecados, porque no sientes satisfacción ahora. Entiende que Dios no quiere que caigas en esos pecados. Vamos a orar. Señor, cuántas gracias te damos, Padre, porque tú nos has hablado, que podamos ser atentos a tu palabra. Gracias, Señor, y poder obedecerla. En Cristo Jesús. Amén.